Club Alianza Atlético Sullana, conocido como Alianza Sullana o Alianza Atlético, es un club de fútbol de la ciudad de Sullana, en el departamento de Piura, Perú. Fue fundado el 18 de enero de 1920 y actualmente disputa la Liga 1, la máxima categoría del fútbol nacional. Sus años en el fútbol profesional peruano lo hicieron ganarse la simpatía de la afición suyanense, convirtiéndose en el equipo de mayor tradición y arraigo popular en la ciudad, motivo por lo que se le considera patrimonio de Sullana. En la tabla histórica del fútbol peruano se ubica en el puesto 9, tras una regular campaña durante 24 temporadas consecutivas que estuvo en Primera División. Su temporada más exitosa en la historia fue en el Campeonato Descentralizado, 1988, donde quedó tercer puesto en la tabla general, pero sin clasificación internacional debido a que en ese entonces solo los dos primeros iban a la Copa Libertadores. Sin embargo, su participación más recordada fue en el Campeonato Descentralizado 2003, logrando así el subcampeonato en el torneo Clausura y quinto en la tabla general, quedando en puestos de clasificación internacional. Clasificó 3 veces a la Copa Sudamericana en los años 2004, 2005 y 2009. El club tiene como su máximo rival al Jorge Chávez. A este tradicional encuentro se le conoce como el Clásico del Chira. Otros rivales tradicionales de la región Piura son el Atlético Grau de la ciudad de Piura y el Atlético Torino de la ciudad de Talara. En 2018 y 2019 jugó en la segunda división tras perder la categoría en 2017. Sin embargo, el 27 de diciembre de 2020, tras vencer a Juan Aurich 2-1 en tiempo extra, por la definición del título de la Liga 2, ganó el boleto para disputar desde 2021 la Primera División, ahora llamada Liga 1, en el año de su centenario. Un grupo de valerosos y emprendedores ciudadanos de Sullana se reunieron el día 18 de enero del año 1920 en la casa de don José Taboada More, ubicada en la cuarta cuadra de la calle Grau, en pleno corazón del barrio norte de Sullana, con la intención y fundaron una institución deportiva que con el correr del tiempo se convertiría en una de las mejores de todo el norte del Perú, a la cual llamaron Club Sport Alianza. El nombre fue iniciativa de don Félix Peralta, quien fue el encargado de convocar dicha reunión. Fernando Herrera Agudo fue nombrado el primer presidente de la naciente institución. Es así como en esta reunión, en un cuaderno de 50 hojas quedó grabada la siguiente escritura. Acta de fundación. En Sullana, a las 18 días del mes de enero del año 1920, siendo las 5:50, reunidos los de abajo suscritos acordó formar un club de sport, el que se titulara Club Sport Alianza, y habiéndose llevado a cabo la respectiva elección de la junta directiva, quedó compuesto de la siguiente manera. Para presidente, señor Fernando Herrera Agudo. Vicepresidente, señor Rafael García. Fiscal, señor Ricardo More. Tesorero, señor Félix Peralta. Secretario, señor José Aponte. Suplente primer vocal, señor Lucas Agurto. Segundo vocal, señor Amaro Vega. Tercer vocal, señor Martín Preciado. Suplente del tercer vocal, señor Tulio Mendoza. Cuarto vocal, señor Roberto Correa. Suplente, señor Humberto Frías. Adjunto al fiscal, señor Samuel Vega, en fe de lo cual firmamos la presente. El 12 de marzo de 1920 se fusionó con el Club Atlético Sullana. Desde esa fecha, empezó a hacerse conocido como Club Alianza Atlético Sullana. Dicha denominación ha prevalecido incluso cuando en 1986 la institución fue inscrita en registros públicos como Asociación Deportiva Alianza Sullana. El nacimiento del Club Alianza Atlético fue saludado con el pito de los ferrocarriles, que tiempo después llevaran en sus vagones a todos los jugadores que integraron los equipos de Sport Alianza, que cuando disputaban encuentros en las canchas de Piura, Paita, Talara, Chiclayo y Trujillo. Entre 1920 y 1986, Alianza Atlético ganó 35 campeonatos oficiales de los 65 disputados, vale decir más del 50% conquistados. El primer 11 que saltó al gramado del Estadio José estuvo integrado por Taboada, Zapata, Farfán, Correa, Preciado, Tabara, Simón More, Chapilliquen, Correa, Nole y Peralta. Estos jugadores fueron los pioneros de Alianza Atlético durante los campeonatos organizados por la Liga de Fútbol de Sullana por aquellos años. El primer 11 que representó al club lo hizo en el Estadio José Lama.
A partir de la década del 30, dieron paso a una nueva generación donde destacan Carlos Ontaneda, Milo More, Honorato Córdoba, Tomás More, Francisco Noriega, Martín López, Humberto Buba Farfán, Carlos Arellano, jugadores que llegaron a conquistar para la historia del fútbol norteño y de Sullana en particular, por primera vez el título de campeón nacional amateur de 1936, siendo la base del seleccionado suyanense el equipo de Alianza Atlético. Debemos resaltar el empeño que tuvieron cracks como Artemio Ruesta, Lalo Farfán, Alejandro Arellano, Crescencio Navarro, Luis Morales, Osvaldo González, Pablo Castillo, Ricardo Artadi, Carlos Albuquerque, Esteban Miranda, José Céspedes, Antonio Garrido y los hermanos Bregante, cuando la pelota con que se jugaba era de cuero, tenía válvula con bladder y era más pesada que hasta dolía la cabeza al momento de ser cabeceada. Los campeones del 36. El año 1936 no hubo campeonato de primera división debido a la preparación de la selección peruana de fútbol para los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. En ese contexto, la FP organizó un campeonato nacional entre las selecciones de los departamentos del Perú, y la selección triunfadora fue la selección de Sullana. A aquel equipo sullánabo campeón, Alianza Atlético aportó 8 jugadores: Miguel Ontaneda, Honorato Córdoba, Carlos Arellano, Humberto Farfán, Francisco Noriega, Martín López, Milo More y Tomás More. El Jorge Chávez también aportó una base importante, y fue con la mezcla de los dos clásicos rivales que Sullana logró por primera vez vincular su nombre con el éxito futbolístico. Es de esta forma que el estadio de Sullana tiene por nombre Estadio Campeones del 36, no en homenaje a los Olímpicos de Berlín, como antaño se creía en círculos limeños, sino en homenaje a la selección de Sullana campeona nacional de 1936, temporada en la que, justamente por la participación peruana en la Olimpiada Germana, no hubo torneo local de primera división. Alianza de Oro. El grito de guerra, arriba Alianza de Oro, que caracteriza al vendaval, se gestó a partir de la llamada época de oro de la Alianza Atlético, comprendida entre 1943 y 1949. En dicha etapa, de acuerdo con una recopilación hecha por el diario El Tiempo hace algunos años, destacó el campeonato regional obtenido en Chiclayo frente al local Juan Aurich, el Alfonso Ugarte de Chiclín y el Octavio Espinosa de Ica, en un cuadrangular que podría considerarse una especie de esbozo de lo que 2 décadas luego se consolidaría como la Copa Perú. La época dorada Churre se cerró con la obtención del título de un cuadrangular departamental realizado en Talara para la inauguración del Estadio Campeonismo en 1949. Participaron los campeones de 4 provincias piuranas: Gardel de Talara, Estrella Roja de Piura, Sport Arequipa de Negritos y el Alianza Atlético Sullana, que se quedó con la copa de la mano de su gran figura de aquellos años, el negro delantero Mercedes Subiluz, más conocido como el Negro Meche. Desde que en 1928 se fundara la Liga de Sullana, Alianza Atlético obtuvo un total de 35 títulos durante sus participaciones en ella. El primer título se ganó en el año 1928, en la Liga Distrital de Sullana, siendo presidente don Fernando Herrera Agudo. Desde entonces se iniciaba una larga historia de títulos, y es aquí donde el aficionado al fútbol se preguntaba si otro equipo podía convertirse en su rival, enfrentando en verdaderos clásicos al Club Jorge Chávez, derrotando en la final por la corona de los años 1929 y 1930. La historia se seguía escribiendo al ganar los títulos por partida doble y ser tricampeones en 1928, 1929 y 1930. Algo más espectacular se produjo entre 1943 y 1949, donde se proclamó heptacampeón de la Liga Provincial de Sullana, récord que fue superado 23 años después entre 1966 y 1973, periodo en que logró el heptacampeonato, un récord hasta ahora no igualado en el balompié peruano. En la década de los 40 se destaca la participación como jugador del club, a quien posteriormente llegó a ser presidente del club, don Francisco González García, titular indiscutible en el equipo de entonces, que logra coronarse tricampeón en 1947, 1948 y 1949, y en los años de 1968 y 1969, como presidente de la Alianza Atlético, logra ganar un nuevo bicampeonato. En 1967, obtuvo el título de campeón departamental de la Copa Perú, al derrotar en el Estadio Miguel Grau de Piura al Juan de Mori de Catacaos, lo que le permitió llegar a la etapa regional del torneo. Sin embargo, en el partido decisivo para clasificar a la finalísima, fue eliminado por el Juan Aurich al caer derrotado por 1-2 en el Estadio Campeones del 36. En los años 1972 y 1973 se conquista un nuevo bicampeonato, bajo la presidencia de Luis Ferioli Flores y Alejandro González Galloso.
En 1984, por primera y única vez, llegó a la finalísima de la Copa Perú, jugada en Lima luego que en el partido decisivo derrotó en el Campeones del 36 a Capitán Clavero de Iquitos, por 1-0. Tuvo como rivales a los espartanos de Pacasmayo, Universitario de Tacna, Bella Esperanza de Cañete, Guardia Republicana y Deportivo Educación de Abancay. Los Churres, dirigidos por Roberto Titindrago, ganaron 3 partidos, empataron 1 y perdieron apenas 1 ante el campeón los espartanos. Se quedaron con el subcampeonato y sin recompensa. Alianza Asiático lograría el ascenso en primera en 1987, luego de ganar la Intermedia Norte. Así, desde 1988, Alianza Atlético jugó ininterrumpidamente por 23 años en Primera División, en la cual debutó el 29 de mayo de aquel año en el Estadio César Flores Marigorda de Lambayeque, con empate 2-2 ante el Deportivo Cañana. Su primer triunfo se dio una semana después en Sullana sobre el Carlos Samanucci, 1-0, y su primera derrota fue también ante el cuadro carlista, 1-0, en Trujillo, el 17 de julio de 1988. Ese mismo año se consagró campeón de la zona norte el 7 de agosto de 1988 y clasificó al primer descentralizado. En 1989 estuvo cerca de clasificar a la Copa Libertadores de América, cayendo 2-0 ante Sporting Cristal en cotejo extra que definía la liguilla.